buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el lugar y la hora en la que nos vean y nos escuchen. Estamos en el episodio número 73 de Titanes del Mundo del Trabajo y en esta ocasión me da muchísimo gusto estar con el doctor Ariosto Aguilar Chávez. Ariosto nos va a platicar algo de su perfil. Déjenme yo hacer una breve introducción al mismo y vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar del agua, las implicaciones que tiene para todo el mundo. Voy a empezar un poco negativo diciendo que hay gente que dice que así podría empezar la Tercera Guerra Mundial por el agua. Yo creo que va a empezar por otras razones, pero el agua es un tema, bueno, indispensable para la vida humana, indispensable para el desarrollo y creo que no estamos haciendo el mejor de los trabajos, no solo en México, sino en el mundo en general, en el cuidado en relación al agua, y vamos a hablar con Ariosto para que nos platique de esto. Ariosto es doctor y maestro en ingeniería hidráulica por la Universidad Nacional Autónoma de México, es ingeniero civil también por la misma universidad, no, perdón, por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es autor de 12 artículos en revistas arbitradas, tiene 8 capítulos en libros, 9 libros, y ahorita vamos a platicar de ellos, 3 patentes, y esto me interesa mucho que nos platiques. México es un país, Latinoamérica en general es una región en la que se registran muy pocas patentes en relación a otros países. Tiene 2 desarrollos tecnológicos y 71 artículos en foros internacionales y nacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor y tutor a nivel maestría y doctorado en el posgrado de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el de Ciencias y Tecnología de Agua del IMTA, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Es director de 5 tesis de doctorado y 20 de maestría, y sus líneas de trabajo se han dado y investigación se han dado en el análisis experimental de la turbulencia en canales y superficies, superficie libre. Ahora nos va a explicar qué quiere decir eso. La modelación numérica dinámica de fluidos aplicado a ríos, canales de riego y sistemas lagunares costeros, metrología de flujo de conductos a presión y superficie libre, y actualmente labora en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua como subcoordinador de posgrado y educación continua y como coordinador general del Campus Morelos del UNAM en el INTA. Me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida a Titanes del Mundo del Trabajo. Ariosto, ¿algo más que quisieras agregar a esta introducción y nos arrancamos? Sí, nada más, creo que en el currículum me equivoqué. No soy su coordinador actualmente, soy tecnólogo del agua, porque si no me va, mi jefe, que es el subcoordinador, va a decir que me presenté como él, ¿no? Sí, soy, a partir de febrero en adelante, soy tecnólogo del agua, soy investigador y tutor. Muy bien, muchas gracias. A ver, Ariosto, vamos a ver qué tanta capacidad humana, en términos de recursos humanos, hablando un poco del tema de Titanes del Mundo del Trabajo, y ahorita voy a entrar al tema del agua per se, pero quisiera preguntarte, ¿quién estudia estos temas del agua en el mundo, en México, y qué tan preparados estamos en términos de capacidades? No hablo de la parte tecnológica, ahora me quiero referir única y exclusivamente a la capacidad humana. ¿Qué tan preparados, y tú estás muy involucrado, tienes esta maestría, este doctorado, das clases, has dirigido tesis tanto en maestría como en doctorado? ¿Qué tan preparado está el país en términos de sus recursos humanos para atender las necesidades del agua en el país? Sí, ahí, bueno, el instituto, el INTA, tiene una de sus características formar recursos humanos en tema de agua. Y esa es una de las principales cosas que están aquí, es tratar de formar todos los grupos de trabajo que ayuden a la gente que opera los sistemas o que toma decisiones. Es una cosa importante. El tomador de decisiones debe tener un conocimiento profundo de la problemática real. Y entonces aquí en el instituto, una de las áreas específicas donde yo estoy trabajando en su curso de posgrado es exactamente formar ese capital humano. Existen otros lugares donde tienen esas características. La Universidad Nacional Autónoma de México, el que tiene un campus aquí en el INTA también tiene un segmento que se dedica a formar capital humano en materia de agua, y otras instituciones que también hacen un gran esfuerzo, el Colegio de la Frontera Norte,
se cuenta la Universidad Autónoma del Estado de México. Hay algunas otras instituciones que tienen enfocado justamente formar ese capital que tanto necesita el país. Entonces, pero Ok. sí se necesita y creo que no es suficiente. Nosotros cuando empezamos a hacer la convocatoria, de repente nada más nos llegan 10, estamos espantados. O sea, la problemática es tan grande y que nos lleguen 10 personas que quieren involucrarse en un posgrado o hacer unas características, son tan pocos, sí nos da miedo. O sea, no nos esperamos que Claro. llegaran como 100, pero bueno, hay otras áreas que los jóvenes actualmente pues tienen otras afines, ¿no? O sea, otras características, ¿no? Hay como un marketing de programa, un marketing de que me quiero formar, entonces ahí los jóvenes se van más hacia esa parte, pero Oye, pero en ese sentido, Ariosto, ujú. ¿hay oportunidades para la gente que se prepare en estas áreas? Sí, claro, sí, 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 nosotros los estudiantes, lo que nos da miedo cuando van en el tercer semestre es que se nos vayan a los organismos operadores, que se nos vayan a las comisiones estatales del agua. O sea, hay veces que a mí me llegan las solicitudes de organismos operadores, mándame 3 maestros en hidráulica, por favor, en este momento, y pues no los tengo uno. Entonces, sí, sí hay mercado, sí hay mira, más o menos para que veas el contexto de lo que se requiere. El agua lo manejan los municipios y hay como 2.500 municipios en el país, un poquito más, no me sé el número exacto. Y son los encargados de dar la distribución del agua. Y entonces, sí se necesitan los técnicos. Entonces, ahí el presidente municipal de repente dice, yo necesito un técnico. O sea, necesito a alguien que me ayude a hacer la gestión. Entonces, en ese momento, pues resulta que los que egresan pocos entre la UNAM y el INTA que está aquí nosotros, no egresan tantos. Entonces, sí se necesitan. Yo creo que sí hay un mercado. Ninguno de mis estudiantes que he egresado me puede decir que está desempleado, que se dedica a otra cosa que no sea el agua, ¿no? O sea, los posgrados de aquí es una de las características, tiene una penetración alta, entonces no me acuerdo que ninguno se dedique a otra cosa, o sea, que se dedique a algo muy, muy distinto. Ok, Y buenísimo, muy, muy interesante. Eh, Ariosto, a ver, cuéntame qué hace el Instituto Mexicano del pie del agua, ¿no? el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. El ¿A quién agua. pertenece? ¿Es una parte del gobierno? ¿Es del UNAM? No, Es un ya me centro medio me público de perdí. investigación. Cuéntame Sí, qué hace, dónde está localizado, qué hace, cómo funciona. el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua está ubicado en el estado de Morelos, en el municipio de Ixtepec. Es un centro público de investigación, concentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, y sus funciones son investigar, desarrollar, adaptar, transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y formar recursos humanos para la gestión del agua. O sea, así rápido. O sea, muévete, encuentra la problemática externa, haz acciones de innovación distintas a las que haría una persona, digamos, una empresa, digamos, que hace un trabajo continuo, la problemática y propon cosas distintas. O sea, el INTA lo que tiene que hacer es la innovación, cosas que no se hacen de manera regular y que ayuden a algo muy importante. Me preocupabas desde la seguridad hídrica y toda esta parte, pues sí, la seguridad está interconectada entre muchos, digamos, líneas transversales, ¿no? Entonces, suponer el agua, no solamente pues la gente la vive en su casa cuando abre la llave, ¿no? Pero también el agua tiene que ver con la salud pública a nivel comunitario o a nivel municipal o a nivel estatal. También tiene que ver con la producción. Si no tienes agua, no, ninguna fábrica funciona. Claro. Los distritos de riego son fábricas agrícolas, o sea, tienen el motor principal es el agua. Entonces, yo creo ahí es donde el instituto tiene su intervención, en esta parte. Es como el órgano consultor o el órgano tecnológico de conocimiento de innovación que apoya a todo el sector en materia de agua. Ok, buenísimo, qué interesante. Y además del IMTA, ¿le dicen IMTA tal cual? ¿Hay Instituto algunos otros Miguel Int. institutos en México que hagan algo parecido? Eh, pues hay pocos, o sea, lo que pasa es que muchos están sectorizados en las universidades. Ah, Y entonces, al estar sectorizados en las universidades, el enfoque es distinto. Haz de cuenta, el enfoque rector de una universidad es la formación de recursos humanos y después ver procesos de
digamos, de liga con la sociedad, de manera indirecta con sus egresados o con algunos proyectos que llegan a realizar. Entonces, ahí es donde está distinto. El instituto es al contrario. El instituto tiene que hacer la innovación y además tiene que hacer la formación. O sea, es como como fui creado es distinto. Entonces, por eso el INTA es un poquito más flexible para atacar los problemas. No es muy grande el INTA, es pequeño. O sea, en realidad, ojalá hubiera 20 INTAs, o sea, en el país. O sea que Claro, hubiera no solamente el INTA, sino hubiera más, porque el país requiere bastante de ese grupos consultores especializados que no necesariamente sean sectorizados en el privado, porque el privado es un poquito distinto, sino que sea mixto. El INTA es mixto, o sea, puede ser contratado Centro Público de Investigación y entonces él puede prestar servicios, suponer, no solamente a la parte gubernamental, sino también a los órganos de gobierno, haz de cuenta, municipales, que no es lo mismo estar trabajando en el gobierno federal que estar trabajando a nivel municipal. claro. La forma de administración es distinta, o sea, el gobierno federal interviene en los municipios a través de programas federalizados, pero no hace la consultoría directa, o sea, no la puede hacer porque no está en sus funciones. En ese sentido, El el INTA órgano sí lo rector puede es con hacer. agua, ¿no? Sí, en la Secretaría de Medio Ambiente y dentro de la Secretaría de Medio Ambiente está la Comisión Nacional del Agua. Ok. Oye, bueno, a Ese es el reserva que federal. ahorita vamos a ir, yo creo Ajá. que vamos a tener que estar yendo y volviendo. Sí, sí, no Pero te te iba a preocupes. preguntar, a ver, en términos del agua, a ver, yo he oído de diferentes estadísticas y no quiero dar un número ahora, pero tenemos 100% del agua. ¿Cómo utilizamos el agua en el mundo? ¿Cuánto se va a agricultura? ¿Cuánto se va a consumo humano? ¿Cuánto se va a consumo industrial? No sé cuánto se desperdicia, si el número es interesante o grande, que yo entiendo que sí es, pero insisto, yo no quiero hablar de números. ¿Dónde consumimos el agua no salada en el mundo? Y ahorita te voy a preguntar una cosa que a mí siempre me ha intrigado mucho. Ok. Viviendo en el planeta azul, que tengamos problema de agua porque no hacemos un buen proceso de desalinización o son muy costosos. Sí podemos mandar cohetes al espacio, andamos preocupados por Marte y por no sé dónde, y no podemos desalinizar el agua a precios razonables. Pero bueno, vamos entrando a la primera pregunta. Cuéntame cómo usamos el agua los seres humanos en general. Sí, bueno, lo que pasa es que es como la geografía, ¿no? O sea, yo me acuerdo el clásico problema. Me voy a enfocar un poquito más a México porque México es muy interesante. No tengo que hablar de otros países, ¿no? Con México tenemos para aventarnos como 20 podcasts, ¿no? Y entonces, perdón, y gracias por la invitación. Suponer, en la parte sur del país, digamos, llueve bastante. O sea, es una zona que, digamos, la disponibilidad es alta. O sea, ahí están las grandes precipitaciones. Pero la zona regable de México no está ahí. La zona regable está en el norte de México. Y en la zona norte de México es casi desierto. O sea, estamos en unos desiertos y estamos en zonas de poca disponibilidad de agua. Y justamente resulta que donde está la población y la producción no está el uso. O sea, como que hay una diferencia. Entonces, si tú me dices, oye, el 70% del agua en México el 70% del agua aprovechable, la no salada, ¿no? La que los mares, pues, o sea, bueno, a menos que hagas una desalinización que tiene un costo incluso ambiental, pues, ¿dónde está? Entonces, el 70% se usa para la agricultura. La agricultura extensiva, que es la que usa la mayor parte, no es la agricultura de localización, no es esa de goteo. Si la agricultura extensiva es esa de surco. O sea, uno cuando va al campo y ve los surcos, y entonces, y resulta que la parte, los 6 millones de hectáreas de bajo riego que están en México, están del centro del país hacia el norte. Y la disponibilidad del agua está del centro del país hacia el sur. O sea, Mm. entonces el agua la tengo al sur y la zona donde yo puedo regar y hacer extensión, procesos productivos intensivos, están en el norte. Entonces, hay un desbalance fuerte entre la hidrología, que es como, digamos, llueve y se va al mar, o sea, esta característica, y el proceso de uso del agua. O sea, tenemos como una cosa distinta. O sea, y luego están las ciudades.
O sea, el manejo del agua en las ciudades, o sea, las características, incluso, pues bueno, por ley, en el artículo cuarto de la Constitución, lo indica claramente, hay que tener salud, o el gobierno tiene que dar salud pública, tenemos que tener un buen mundo de vida. Y una de las características de salud pública básica es que el agua esté en la casa, o sea, que uno puede tener limpia su casa, o sea, ese es el principio básico. Y después también, pues, tenemos que tomar agua. Somos unos entes acuáticos, o sea, realmente estamos compuestos de agua, casi en nuestra totalidad. Entonces, tenemos que tomar agua. Entonces, en la ley nos indica que tenemos que tener acceso al agua. Y resulta que de esa parte que te queda del 30%, ahí se reparte en el uso industrial, ¿no? En la característica industrial, y también para las asignaciones a los municipios o grandes urbes para el agua, ¿no? De consumo humano. Entonces, y resulta que si tú ves la geografía y ves las fotos estas de Google de los foquitos, de las fotos es bonitas, te vas a dar cuenta que los focos están de la Ciudad de México hacia el norte, no de la Ciudad de México hacia el sur. No sé si has visto esas imágenes de Google muy bonitas. Bueno, aquí no sé si puedo decir Google, si tienen copyright, o hacia el sur, esas fotos. Entonces resulta que también tenemos ese problema, o sea que el agua la tenemos en el sur y la población, la producción la tenemos hacia el norte. Entonces México tiene como digamos, un desbalance entre la requerimientos de agua, o sea, lo que se llama la solicitud del manejo de agua limpia, o sea, el agua para uso, de primer uso, y la disponibilidad. La disponibilidad la tengo en el sur y en el norte la tengo. Suponer hay un río, el río Sumacinta, que es el que más agua tiene en México, y no tiene ninguna obra que haga cambio de su uso. O sea, el río Sumacinta es el más grande, después del Grijalva, y entonces resulta que el Sumacinta, pues todo el agua directamente al Golfo de México. Oye, Entonces, Ariosto, perdón que te ¿eh? interrumpa. A ver, me Sí. decía 70. Vamos poniendo los porcentajes. ¿Cuánto es Ok. industrial? ¿Cuánto del 30 que queda se usa para fines industriales? ¿Qué Ay, dirías? no, yo creo que más o menos como el 10, 15%, ¿no? Sí, ¿Ok? Y sí, luego, sí. para consumo Lo que humano pasa en es que casas. hay un detallito ahí en el uso, porque haz de cuenta, uno de los grandes consumidores de agua es la Comisión Federal de Electricidad, Ajá. pero no es un uso que se llama consultivo. O sea, ellos almacenan el agua en un envase, en la central hidroeléctrica, y luego la pasan por las turbinas. En realidad no le están quitando una asignación, o sea, no lo sacan del sistema, sino nada más lo usan, lo cambian, cambian, digamos, la característica de escurrimiento, o sea, cuando llega el verano yo llueve un montonal, entonces te guardo en él en verano y luego te estabilizo todo el año para que yo genere electricidad todos los días, ¿no? Entonces, ellos son los grandes consumidores. Entonces, si ponemos industrial y ellos están catalogados en esa parte, pues va a parecer como que la industria consume muchísima agua, ¿no? Pero hay otras que, haz de cuenta, las que son algunas fábricas, que últimamente me ha tocado trabajar en algunas consultorías de manejo de agua, tienen política de descarga cero, especialmente las que están en el Valle de México. ¿Por qué? Porque el Valle de México, pues, el acuífero pues es una cosa que tiene, digamos, si nosotros lo midiéramos como estrés, o sea, el estrés es la falta de agua, o sea, la cantidad que tengo de escurrimiento hidrológico y con la que uso, ese lugar tiene años en estrés, ¿no? Ha sido por autonomacia el lugar más con mayor estrés hídrico, ¿no? Tienen que trasvasar incluso el agua de otra cuenca, el sistema Cutzamala, y el sistema Lerma también. Entonces ellos tienen que traer agua de otros lugares porque el estrés que viven es Ah, fuerte. ahora me platicas de eso. Déjame nada más. Entonces, ¿cuánto sería el consumo razonable de un ser humano por día? Pensando que se tiene que bañar, que tiene que, el rollo este, que si los 2 litros o no de agua que tenemos que consumir, pero ¿cuánto debiera ser lo razonable? Ya sé que hay exageraciones de que hay que lavarse los dientes con un vaso, no sé si eso es exageración o no, que a veces que conviene en las noches cuando uno va a orinar,
así decirlo. No hay que soltar el excusado en la noche si lo vas a usar otra vez. O sea, tampoco pasa nada, no es nada grave, sobre todo si estamos o yo viviendo solo o en un tema de pareja. No sé, ¿cuánto es el consumo, digamos, Ideal. que debiera ser correcto para un ser humano? Vamos a hablar de México. En México, tomando en cuenta las distintas condiciones que existen. Bueno, cuando yo estudié, o sea, cuando llevé mi clase para diseño de sistemas, el normal es 200 litros habitante. Ese es ¿Cuánto? ¿Cuánto? 200 litros habitante. Ok. Eso incluye el agua para lavar ropa, bueno, el agua para la ropa consume, ¿no? El agua para el sistema sanitario, limpiar la casa, o sea que también consume agua de limpiar la casa. Y bueno, y si el agua estuviera potable, la podría tomar, ¿no? Aunque o tenemos que poner un sistema a veces para poder tomar esa agua o compramos agua más cara, o sea, Ok. más Ahora, cara. tú decías, La de los botes, perdón, la de los botes, la de la embotellada, es la agua más cara. claro. Sí, A ver, tú me decías que en lo agrícola, en la agricultura y en la parte agrícola y en la parte de, digamos, de ganadería, pues, se consume esto de 70. Pero también se habla mucho de mucho desperdicio, Ariosto. No solo en el campo, sino también en las ciudades, ¿no? Que se pierde mucho en la conducción del agua. ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿De qué tamaño es ujú, el problema de desperdicio de agua por conducción, o no sé cómo se le pueda decir sí, a ese sí, sí. tema? Existe una cosa Cómo que se llega llama. el agua donde tiene que llegar? Voy a hablar como en base a mi experiencia personal. Durante un tiempo yo realicé un proyecto de mejoramiento de la conducción de un canal muy grande que está en México, el Canal Alto del Río Yaqui, el Canal Alto del Yaqui, Distrito de Riego en Sonora, en Ciudad Obregón. Ese canal más o menos conduce 85 metros cúbicos por segundo. ¿Cuántos son 85 metros cúbicos? Son 86,000 litros por segundo. O sea, Wow. es un monstruo, es un canal grandísimo. Y justamente ahí me contrataron, en esa, era mis primeras experiencias, porque fue hace muchos años, era determinar el agua justamente que decían que se tiraba por la conducción, o sea, que el canal tiraba agua, o sea, tu canal tira agua. Y entonces, pues yo me pasé 2 años trabajando, que es un canal muy grande, ahí en el campo, con otro compañero y con otras personas de la Comisión Nacional del Agua, e hicimos todos los balances de todo el canal, son 115 kilómetros más o menos, son 105 kilómetros del canal, es un canal grandísimo, de ancho mide 70 metros de ancho, o sea, sí es una infraestructura muy grande. Y resultó que la eficiencia del canal, pues era por arriba del 95%, o sea, el Wow. canal no tiraba nada. Y la operación, como era muy grande y de embalsamientos muy grandes, la persona que lo operaba tenía un conocimiento muy bueno de lo que se llama balances de volumen y entregaba el agua con una eficiencia buenísima. Entonces yo me quedé, pues yo dije, bueno, ¿y dónde está el 70%? Pues, ¿dónde está la tiradera de agua, no? O sea, la eficiencia de ese distrito en aquella época, no sé si ha cambiado, pero es más o menos como del 30%. ¿Cuánto? 30% Wow. en aquella época. No sé si haya mejorado. El promedio, hay políticos que dicen que es del 40, otros dicen que es del 30, dependiendo del año electoral, pues van cambiando el número, ¿no? Si van entrando, pues le bajan y si van saliendo, pues le suben, ¿no? Entonces, Sí, porque no se contabiliza muy bien. Y en es la, un problema de diseño, es un problema de diseño. Resulta que en esos distritos de riego se riega por surco. Y en la eficiencia de surco por la técnica pura de aplicación, es 50%. Cuando el surco está hecho con una nivelación láser, con la mejor técnica, con el mejor, no puedes bajarle, y es una cuestión técnica. Y entonces dice uno, bueno, pues lo voy a cambiar por aspersión, ¿no? Pues voy a poner por aspersión. Y la aspersión tiene una eficiencia más o menos en promedio 70%. O de, sea, cu- lo que es, ok. le aviento el agüita así con motorcitos, ¿no? Pero ¿y quién paga la presión? O sea, alguien tiene que sacar la lana, o sea, alguien tiene que pagar Claro. o te cuelgas de la luz
o compras el diésel para el motor. Y entonces eso cuesta. Entonces resulta que el costo, cuando tienes uso de pie, ellos tienen una descripción de pago, nada más pagan metros cúbicos por manejo. O sea, 10,000 metros cúbicos pagan una cantidad por operación. Ese es, digamos, el costo. El agua agrícola no tiene costos, realmente está en sección de pago, pero ellos tienen que pagar un manejo, un costo a los usuarios, al organismo que los opera para mantenimiento de la red y todo el funcionamiento. O sea, tienen que hacer sus cuotas por manejo de agua. Y son bajas, o sea, en realidad son económicas, ¿no? Pero cuando tú pones el diésel, porque vas a bajar el consumo, pues resulta que ahora, si ganabas 10 con riego de pie, pues ahora vas a ganar 4. Ajá. Ahí está el negocio, ahí está el problema. Entonces, o cambias el cultivo para algo más productivo, para hacer riego de aspersión, o sigues con el riego de pie. Y ese es un problema de diseño. Ok. Entonces, el problemón que tiene, ahorita incluso, pues voy a hablar un poquito gubernamental, uno de los programas de la doctora Sheinbaum era que va a modernizar distritos de riego, o sea, va a decir que va a cambiar el sistema a sistemas presurizados. Yo conozco al gerente de distritos de riego, fue mi director de tesis en la maestría, que ahorita es el director, trabajaba aquí en el Inter, es el gerente nacional de distritos de riego, el doctor Naum García, y yo creo que lo conozco, entonces yo creo que no lo he visto a él, no le he preguntado, pero estoy casi seguro que él está pensando eso, ¿no? O sea, yo quiero ahorrar el agua, entonces voy a cambiar el sistema de riego, ¿no? Pero alguien tiene que pagarlo. O sea, el problema que ahora va a tener un costo, digamos, de funcionamiento o de operación, que o tú disminuyes la producción de los usuarios o alguien tiene que pagar el sistema. Entonces, sí se puede ahorrar el agua, pero tiene un costo directo adicional que no está contemplado cuando tenemos red de PIB. Si eres un gran agricultor, si eres una persona que tiene una gran infraestructura, digamos, pues no, a veces eso es de apuesta, ¿no? Yo he vivido últimamente, el año pasado yo fui a un distrito de riego, fuiste allá aquí justamente, y pues, no fui a Mochis, a la zona de distrito de riego que está en el fuerte, y me impresionó la cantidad de sistemas presurizados que tiene. O sea, toda la gente tiene. Claro, pero ahí son muy eficientes, ¿no? Sonora y Sinaloa son Ajá. brutalmente, mucho más eficientes que la mayor parte de los estados, o son Pero los no dos están estados. regando maíz, no estaban Sí, regando maíz, estaban regando mango. claro. O tomate, Entonces, ¿no? no, ya casi el tomate no lo hacen, están haciendo mango, porque ahorita tienen como de moda el tomate y el arándano, todo eso. Ok. Entonces resulta porque aumenta el margen de ganancia y te puede absorber el consumo eléctrico. Claro, claro. Oye, Entonces, es a la única ver, manera. Pero la suficiencia alimentaria, entonces la suficiencia alimentaria la tienen que hacer los que no pueden pagar, entonces son los pequeños usuarios. ¿Estamos claro, de acuerdo? claro. A ver, Entonces, Ariosto, y en volvemos al ese mismo sentido, y problema. regreso al tema del mundo de Sí, trabajo, yo sí creo que nos falta pues mucha gente en el sector del campo mucho más preparada para ayudar a evitar este tipo de cosas, para hacer más eficiente el campo mexicano. Yo estoy convencido y bueno, se ven en las cifras cada día la balanza comercial mexicana en términos de la parte agrícola y la parte ganadera es bastante positiva, pero tiene que ver mucho con el tequila y el mezcal y no y la cerveza, hasta donde yo entiendo y he visto las cifras. Pero bueno, cada día se tecnifica más y la verdad es que debería venir acompañado el conocimiento de la gente que está en el campo, de la gente que está estudiando carreras relacionadas con el campo, que entendieran más del tema del agua, ¿no? sí, claro, eso es importante. Sí, hay centros bueno, el colegio de posgraduados también tiene formación de técnicos en materia de agua, pero sí se necesita mayor gente. O sea, creo que nos ha faltado, o sea, yo me incluyo, nos ha faltado defendernos más importante que los técnicos en materia de agua deben aumentar. O sea, la Comisión Nacional del Agua que yo conocí cuando yo ingresé al Instituto Mexicano era parte de la Comisión Nacional del Agua en 1990, 89. La Comisión Nacional del Agua era una institución muy grande, era muy grande. Bueno, tenía algunas partes, digamos, que no son totalmente eficientes, o sea, pero
La comisión actual es muy pequeña. Entonces, y ha perdido capacidad técnica. Es algo, Sí. hay ahorita pocos técnicos, son muy buenos los que están. Yo conozco algunos que están Pues ahí. eso es muy preocupante, ¿no? Son muy buenos, pero hay muy poquitos. O sea, yo creo que está bien no crear, o sea, la política de crear muchas plazas, ¿no? Adicionales, pero yo creo que el materia de agua es prioridad nacional, porque no solamente tiene que ver con la producción agrícola, tiene que ver con la salud humana y con el, digamos, el sano crecimiento del país. Yo digo que es así como el sano crecimiento del Claro, país. claro. No, ahí Eh, está el presente y el futuro, ¿no? El ajá. presente y el futuro está en el agua, y si no tenemos buenos técnicos, buena gente preparada en estas áreas, pues a lo mejor las consecuencias no las vamos a ver en el corto plazo, pero sí en el mediano y seguro en el largo plazo. A ver, déjame entender, tú hace rato hacías una referencia a la Comisión Federal de Electricidad, decías, y cuando estábamos hablando de las empresas, de primer uso del agua o algo así, ¿no? Cuéntame, ¿qué quiere Uso decir no esto? consultivo, consultivo y no consultivo. Uso consultivo es, haz de cuenta, tú usas el agua para agricultura. Tú la tomas, la sacas del embalse o la sacas del río, la llevas a un lugar, la aplicas, se infiltra, crece la planta y no regresas. Eso se llama uso consultivo. En cambio, la Comisión Federal de Electricidad tiene usos no consultivos. Ellos almacenan y lo único que hacen es cambian la regulación. O sea, tienen picos muy altos, normal el río tiene, y luego bajan, entonces con el embalse regulan que todo el año tengan el mismo desembalse para que sus turbinas todos los días generen más o menos la misma cantidad de agua, ¿no? Entonces ellos no son, digamos, no tienen el agua no se pierde con ellos, o sea, el agua se mantiene dentro de la cuenca, nada más cambia su regulación. Es como cuando uno dice, no, yo voy a tener el dinero, me lo voy a estar todo un día, o lo metes al banco, entonces tú haces tu regulación, digamos, tienes tu uso de Y tu luego, tarjeta de crédito, cómo es se tu canaliza, regulación económica, ¿no? ok, Algo cómo así. se canaliza esa agua, Ariosto? O sea, la usa la Comisión Federal, como tú Y la dices, para regresa al regular, río, para poder generar electricidad, y la y regresa al luego, río, la regresa al río, ok, al mismo río. Suponer el y esa sistema agua no está Grijalva, contaminada, no se usó para, nada más se usó para el no, proceso, pero no tiene no. ningún, No, cambia nada más su forma de uso. Suponer el sistema Grijalva, que empieza que la Belisario Domínguez, la Angostura, y luego va a Chicoacén, luego Malpaso, y luego Peñitas, y luego va al estado de Tabasco. Ellos tienen todo el sistema interconectado, tienen una política de operación específica, bueno, tienen que mantener ok, ciertos niveles, tienen como curvas índices. Esa las hizo un doctor muy importante que está en Instituto de Ingeniería de la muy UNAM. bien. Y entonces eso como regula, ¿no? O sea, como eso. Pero esa agua no la contaminó, o sea, digamos, que nada más reguló el funcionamiento. Ahora, con el cambio climático, Ariosto, pues esto se está viendo muy afectado, ¿no? Tenemos muchísima agua, como ha pasado recientemente en Acapulco, recientemente en Francia. Vi unos videos terribles de cómo, pues, lugares que nunca habían tenido tanta agua la están teniendo. El caso, insisto, de Guerrero y concreto en Acapulco. Pero luego hemos tenido un problema gravísimo de no agua, pues muchos meses, muchas de nuestras presas en niveles realmente muy bajos. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿qué estamos haciendo en materia de captación pluvial o qué podemos hacer ante el hecho de que pues, estamos viviendo el cambio climático y lo único que está pasando es que va a agudizar? Porque Sí, pues así somos los seres humanos. La gente cuando dice el planeta va a desaparecer, le digo, no, no, a ver, el planeta ubíquense, no el creo que planeta no va a desaparezca. desaparecer, vamos a desaparecer los seres No, humanos y el no, planeta para va a estar más empezar. feliz sin nosotros. O sea, me encanta ese mapa que hay en la UNAM, en el museo este último, bueno, creo que es el último que se hizo en la universidad de la UNAM, en el que te muestran como un calendario del año y te dicen lo que fue pasando a través del tiempo y dicen los seres humanos creo que solo ocupamos algo así como el 7 segundos de la historia de la humanidad, ¿no? Perdón, no de la humanidad, de la existencia de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, te pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo hacemos para conservar el agua, para
y ahorita hablamos de esto que te preguntaba al inicio, de la desalinización, pero ¿cómo le hacemos pues para tener más agua? Porque vamos a tener un problema serio de corto plazo, ¿o no? No, el problema ya lo tenemos, ¿no? O Ok, sea, wow. una de las características, el aumento de la temperatura, pues aumenta la evaporación. Y entonces yo estaba leyendo un artículo de la geofísica, Unión Geofísica de Estados Unidos, que publicó hace viernes pasado. Y ellos dicen que el porcentaje de intensificación de huracanes de categoría 3 a 5 se ha reducido en número de días, en número de tiempo, ¿no? Entonces, ese fenómeno de que tienes un huracán 3 y luego se te hace 5 en 6 horas, eh, no sé si viste un video donde el encargado del Centro Nacional de Huracanes estaba casi llorando porque se le intensificó el huracán en poco tiempo. Se le cortaba la voz, no sé si fue muy famoso. Y es que él está viendo eso. O sea, yo soy una persona que hago el pronóstico. O sea, esa persona tiene es un consultor así como nosotros que tiene que dar el diagnóstico de lo que va a pasar, ¿no? Él da el pronóstico y estaba quebrándosele la voz. O sea, fue muy famoso, incluso en la geofísica salió ese discurso de él. Pues así hay muchos. Así estamos todos los tomadores de decisión cuando de repente, digamos, aquí en Jutepec este año hubo 3 lluvias de 90 milímetros. Algo, 1000 milímetros llovieron este año en Jutepec, ¿no? Aquí en el instituto acaba de reportarlo. Siempre llueves 800. Entonces, el umbral de los cambios, o sea, digamos, se inestabilizaron, o sea, no están dentro de un rango conocido. Nosotros cuando estudiamos ingeniería, normalmente un ingeniero lo que hace, se va al evento más extremo que has localizado, le pones una probabilidad de falla y sobre eso es el diseño. Ese es el clásico criterio de un ingeniero. El GENOA lo que hace es buscar el evento más extremo de todo lo que tenga registrado y lo pones un poquito más con seguridad, porque si no sale muy caro la agua. Y resulta que con el cambio climático, el extremo que tú hiciste se fue más adelante. Entonces, las obras que uno como ingeniero ha diseñado o ha planeado empiezan a estar por momentos fuera del rango de diseño, fuera del rango. Wow. Es lo que le pasó a este meteorólogo. Su criterio de intensificación de huracanes era de un tipo, o sea, 30 años trabajando en el lugar, y el señor tiene como 25, 30 años trabajando ahí, y de repente todos sus modelos y todo su conocimiento, que es un excelente, es un doctor, o sea, es una persona con alto conocimiento, dice, se me sale de la línea, se me sale del target de lo que yo tengo conocido. Ese es el problema del cambio climático. Dice, va a llover más, hay unos que dicen que va a llover más, otros dicen que va a llover menos, y hay unos que dicen, pues está lloviendo más, pero en menos días. Ahora, ¿qué podemos hacer con esa agua, Imagínate. Ariosto? Técnicamente, con los expertos que hay, como tú, Ajá. con los del instituto, como el instituto, ¿qué podemos hacer cuando llueve muchísimo y como tú dices, en un periodo muy corto? ¿Cómo podemos almacenar esa agua? ¿Tenemos los sistemas, tenemos la capacidad para hacerlo o esa agua se nos va? Bueno, hay diferentes esquemas, ¿no? O sea, depende de donde vivas, ¿no? Suponer, en estas lluvias que fueron muy intensivas, todo el sistema del Balsas hasta Infiernillo, Caracol, Balsas, todas las presas, incluso el Cutzamala, todas las presas que están en ese sistema se llenaron. Están felices. Ahorita, Infiernillo hasta desfogó, abrió el vertedor, que no se había abierto en 15 de cuántos años. Villita, la central hidroeléctrica de la Villita desfogó. El distrito de riego va a estar feliz, el que está en el estado de Guerrero. Todos los que todos los que tienen disponibilidad en esa zona, pues ahorita están felices. O sea, la Ciudad de México, ¿no? Pasó de estar en estado crítico, ahora ya tienen agua para el Cutzamala, ¿no? Para el siguiente. Entonces sí tenemos los sistemas de almacenamiento. Hay, no hay, digamos, las grandes son las que conocemos, pero haz de cuenta, en el estado de Guanajuato tienen como 2000 pequeños embalses. Entonces sí hay sistemas de regulación, hay sistemas de captación del agua de lluvia, o sea, sí está funcionando. El detalle es que los acuíferos
que normalmente se usan para la disponibilidad de agua y que es lo que más impacta, tienen un tiempo de respuesta distinta a los ríos. O sea, llueve, haz de cuenta, aquí en Morelos, o sea, que a mí me toca vivir en esta zona, entonces la sierra que está aquí de Chichinauzi, la que está cerca del volcán del Popo, el agua que cae en esa zona, pues se infiltra el acuífero, y entonces subió el acuífero en la parte del valle de Cuernavaca, ¿no? Y me imagino que en la Ciudad de México también debieron también tener algunas recargas importantes por las lluvias en la parte norte o en la zona montañosa. Y eso les da una regulación, les da una esperanza, digamos, de funcionamiento. Entonces, esa cantidad de precipitación, pues ya la tuvimos, esa se almacena naturalmente. La del acuífero, pues, no le podemos hacer nada, o sea, es muy grande. Entonces, hay proyectos así como recarga, pero pues, pues un periodo de recarga mide 1 kilómetro cuadrado y la cuenca vale 10,000, ¿no? Entonces, suponer más o menos es el volumen de recarga. Entonces, sí el sistema, digamos, tenemos toda la infraestructura, más o menos casi todos los sitios de poner un almacenamiento, lo que se llama sitios de ubicación de presas, Ok. ya desde que se empezaron a hacer en 1930 1930 con la Comisión de Irrigación que hizo, creo que, Plutarco Las Calles. Hasta la fecha, digamos que ya los grandes embalses están construidos, digamos, o sea, los sistemas de captación están. Ahora lo que nos toca a nosotros no es la construcción de nuevas, sino mejorar la regulación, hacer Ok. la conciencia. Ha habido programas buenos, suponer un programa muy bueno que se hizo en más o menos como en 1992 fue la sustitución de los excusados de 20 litros por excusados de 6. No sé si tú te acuerdes, ¿no? Octavio, no sé si te Oye, acuerdas. Cuando cambiaron los excusados de 20 litros a los de 6. No sé si te acuerdas. No sé si el ok, INTA ok. también trabajó en eso. Esa variación fue súper importante. O sea, fue un cambio muy Claro. grande, muy, muy grande. Entonces ha habido ciertas acciones específicas que han mejorado. Últimamente, presurizar eh, la red interna de casa, o sea, esas bombitas que te venden para presurizar, para que tú tengas agua, ¿no? Que por mayor presión al lavarte las manos, pues resulta que es muy bueno para el ahorro del agua, porque ese sistema no necesariamente emite agua, sino emite agua con aire. Entonces, el tener agua con aire, bueno, primero, uno cuando se lava las manos, no es el agua, o sea, usa el jabón uno, pero el agua no la usa para lavarse las manos, sino usas, bueno, para lavarte, pero es para eliminarte el jabón que te acabas de poner. Y entonces, cuando tú tienes agua con aire, o con esas bombas de presurización, disminuyes el consumo de agua. Ok. O sea, Oye, son cosas Ariosto, que han estado no, cambiando. está súper interesante, pero también, pues, complicado, ¿no? O sea, hay muchas Sí, cosas que están pasando a la vez. ajá. A ver, platícame porque me interesa mucho y te preguntaba, te comentaba al inicio que tienes 3 patentes. Platícame así como en poco tiempo, ¿De qué pero son? pues para que entendamos, porque Ok. es una cosa que, insisto, se hace muy poco en América Latina, se hace muy poco en México. ¿Qué patentaste? Hola. Sí, Octavio, fíjate que buena pregunta, es las patentes, ¿no? En este caso, esta patente realmente es un grupo interdisciplinario, era un grupo que trabajaba cuestiones de potabilización electroquímica, y bueno, yo mi especialidad, yo hago más física del agua, entonces nos juntamos para hacer la optimización de un sistema de electrocoagulación. Entonces, ellos lo que se dedicaban era para definir el porcentaje, voltaje, la separación entre las placas, y mi trabajo era que las partículas de agua estuvieran el mayor tiempo en contacto y que fuera más eficiente. Ellos le llamaban como cortocircuitos, que no se juntaran bien, que ciertas partículas no estuvieran bien en el intercambio de la electricidad. Entonces, mi trabajo fue hacer el diseño. El diseño se hizo con un modelo de dinámica de fluidos computacional y pues, al final de cuentas, pues quedamos muy satisfechos y la patente se hizo varias modalidades
Y principalmente eran las características, son modelos de utilidad, incluso uno ya está registrado no solamente como patente, sino como modelo de utilidad que ya puede ser explotado. Entonces, sí, fue una etapa, pues cuando yo hice la patente, trabajar en un grupo de trabajo, a veces no eres tú solo, sino es el grupo interdisciplinario. Todos eran trabajadores aquí del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y así hay muchas patentes aquí en el instituto. Oye, ¿y se usan lo que diseñaron, lo que patentaron, se está usando? Esa patente, una de ellas es para la Comisión Federal de Electricidad y bueno, está en proceso de posiblemente de implementación para una termoeléctrica. Ok. Bueno, vamos cerrando nuestra conversación. Ariosto, no sin antes agradecerte muchísimo, invitar a estudiantes, a jóvenes que estén en otras disciplinas, que luego anden con la tentación de ser bloggers o ser tuiteros o youtubers, que piensen en la posibilidad de entrarle a la parte de la ingeniería de hidráulica, porque es muy importante para el futuro de México y del mundo, que hay oportunidades de trabajo, que se puede estar en términos del mundo del trabajo. Luego estamos muy influenciados por carreras muy tradicionales y se nos olvidan algunas como estas que pueden ser y muy interesantes. Y por el otro lado, tú hablabas de los técnicos en temas de agua, que también pudiera ser un área muy interesante. ¿Qué recomendaciones nos darías a nosotros, a la gente común y corriente, Ariosto? Mi penúltima pregunta, ¿qué, qué recomendación nos harías a nosotros, insisto, personas común y corrientes, para hacer buen uso del agua? Ay, sabes que ya se me andaba olvidando una pregunta que te tengo que hacer. ¿Por qué es tan complicado desalinizar? Ahorita te hago esa última, pero vamos a Ok, dejar esta bueno, penúltima. esa está Esto complicada. de la desalinización, ¿qué pasa? ¿Por qué teniendo tanta agua es tan complicado, es tan costoso? ¿Qué pasa? ¿No hay interés? ¿No hay tecnología? ¿Qué pasa? Cuéntame porque de verdad no lo entiendo muy bien. Bueno, el asunto de la desalinización, pues sí existe, o sea, hay lugares donde se desaliniza, suponer, en la zona de las Canarias, en España, ellos desalinizan el agua para la explotación agrícola. Y tiene muchos en Israel, ellos son famosos en hacer ese trabajo. También en México, el problema es el costo de la luz. O sea, desalinizar, pues no antes se hace por un proceso de luz inversa a un sistema, entonces tú tienes que pasar con unos nanofiltros, o sea, son filtros muy, muy delgaditos, y tienes que aumentar muchísimo la presión para poder quitar la sal al agua, ¿no? O sea, la desalinización con esta. Digamos, para abastecimiento de agua, para una ciudad o para un distrito de riego, una zona, los volúmenes son muy altos, son demasiado. O sea, hablamos de 200 litros habitante día. O sea, si en cada casa viven 5 personas o 4, entonces estamos hablando de un metro cúbico diario y por casa. Entonces, si yo tengo población, estás hablando de millones de metros cúbicos al año o para una población pequeña. Eso de carácter de desalinización, estamos hablando de incluso tener que montar, porque incluso a mí me tocó revisar un diseño hace unos años en la zona de Sonora, donde se pensaba o se hacía el acueducto, o sea, alguien un análisis del acueducto Independencia o hacer desalinización. Y una persona me preguntó que si podía hacer análisis de la desalinización. Hay herramientas, digamos, como de planeación directa, sin tener que hacer la planta completa. Y resultaba que había que crear una nueva termo, o sea, para poder la energía para la zona, había que crear una nueva termoeléctrica exclusivamente para poderle dar la luz a la desalinizadora en volumen que solicita una ciudad. Entonces estamos hablando de costos de inversión altos, muy, muy altos. El metro cúbico de agua se sube bastante. Y entonces, si es para industria que va a ser un proceso extractivo, un proceso de producción donde tiene un beneficio muy alto, pues se paga la ósmosis inversa. Pero si es para volúmenes grandes de población, o sea, para esas, entonces el costo de luz se vuelve muy alto. Entonces, ahí ese es uno de los problemas de desalinización. El agua la tenemos. Y también tiene un detallito porque el agua, cuando se desaliniza,
una parte del agua no se llama agua de rechazo, o sea, entra a 1 metro cúbico y no necesariamente sale 1 metro cúbico limpio, sino entra 1 metro cúbico y posiblemente salgan 200 litros con una concentración que digamos 2 o 3 veces el agua del mar. O sea, si entra con 35 partes, o sea, unidades prácticas de salinidad, es posible que salga con 50 o 60 partes de salinidad. Entonces el agua es súper salada y esa la tienes que regresar al mar. Entonces cuando tú la regresas al mar, entonces tú ya metes otro segundo problema. O sea, los peces que viven en la zona cercana donde haces tu descarga tienen un impacto ecológico. Entonces, si en la zona cercana están los arrecifes o están las características de zonas costeras o tiene una explotación camaronícola directa o de peces, y haces tu descarga con 50 unidades prácticas de salinidad continua, entonces vas a hacer un impacto ambiental. Entonces también tiene su detallito que tiene que ver con el impacto al medio ambiente, por eso a veces son muy criticadas, entonces también porque tienen impactos al medio ambiente. Y lo otro, pues si yo tengo agua de una presa y yo podría hacer un reuso, una característica en la ciudad para disminuir mis consumos, y entonces esa agua tiene contribución al efecto de cambio de CO2 o volumen de contaminación cero. O sea, digamos, es un agua verde, digamos, o azul, o sea, estás en esas aguas que uno quisiera. Y en cambio la desalinización, como tú le vas a meter una termo, entonces tú vas a meter energía, pues fósil, de algún lado tienes que sacar la energía, no creo que la saques de solar o si pudo ser solar, pero normalmente va a ser fósil y entonces vas a contribuir a emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces también tiene un impacto al medio ambiente o a la característica de ahorro, ¿no? Entonces, Ujú. sí la tenemos, o sea, sí tienes el potencial de desalinizar el agua, pero tienes que evaluar en forma, digamos, no directa. O sea, normalmente yo he visto mucha gente que sí, se hace esto, ¿no? Y entonces hazlo directo. Entonces sí hay que evaluar todo el entorno, ¿no? O sea, esa agua va a tener gramos, o sea, o microgramos o gramos de contribución al CO2, al cambio, al cambio climático, o sea, de tanto que nos quejamos, No, pues entonces sí, sí está, le oye, sí estamos está bien metiendo. complicado, sí está muy eh, complicado. Qué bueno que nos aclaras un poco este tema, porque yo a veces me desespero mucho y digo, están haciendo inversiones multimillonarias de miles ajá, de millones de dólares para poner un hombre en el Marte y el espacio y todo. Digo, pues, ajá, pero aquí tenemos el agua, a lo mejor si hubiéramos invertido esos miles de millones ujú, en tecnologías para desalinizar el agua, a lo mejor también ya hubiéramos encontrado algo. Pero bueno, esa es mi idea. A ver, te decía. ajá. Dos últimas preguntas. Y otra vez te reitero, muchas gracias, súper interesante. Voy a tener que ver 2 o 3 veces el episodio porque hay cosas que todavía no entiendo muy bien, ¿eh? Déjame Ay, perdón por serte no haber franco. sido muy claro, perdón. No, 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 no es tú, soy yo el que tengo Tratar de que ser aprender claro en y eso. creo que es nuestra responsabilidad de todos. Te decía, a ver, te preguntaba hace rato, ¿qué es lo que yo como ciudadano común y corriente tendría que hacer mi manejo de agua? Tú hablabas al inicio de nuestra charla de usar 200 y pocos litros de agua por día entre todos los usos que debemos de tener. Ujú, Me queda clarísimo que un porcentaje muy alto de la población de la humanidad no tiene ni siquiera acceso a esto y que nosotros que tenemos acceso, pues debiéramos ser mucho más cuidadosos y tenemos una mucho mayor responsabilidad que obviamente que estas personas que ni siquiera tienen acceso. ¿Qué debiéramos hacer? Danos tres pequeñas recomendaciones o tres recomendaciones que debiéramos usar, hacer todos los que usamos agua todos los días. ok, en casa. Primero, que tu casa no tenga fugas. Uno de los principales que fugan en tu casa es el drenaje, el sapo del excusado. Tiene fugas casi siempre. Entonces, hay que hacer el cambio con frecuencia porque a veces es bastante grande. Estás perdiendo el agua a través de lo que se deja tirar. Segundo, seguir todas las recomendaciones que te dicen, pues, cantar menos cuando estás en la ducha, o sea, hacer canciones cortitas, muy cortitas, o sea, casi, casi pequeñas, ¿no?
Nosotros, como tú tienes barba, y bueno, los que nos tenemos que rasurar, hay que ser óptimos en el manejo de esa parte. Esa es nuestra contribución personal al manejo del agua, pero conscientes, o sea, siempre, ¿no? O sea, siempre estar preocupado. La otra parte tiene que ver, a veces tenemos satisfacciones en casa, como jardines o albercas, entonces hay que ser conscientes de que si yo tengo un jardín y yo lo estoy regando, el jardín consume mucho más agua que mi casa, que yo en mi casa. Entonces ahí hay que ser cuidadoso, hay que ser consciente de lo que tienes y pues, si tienes una alberca, ¿no? Entonces, que esté libre de culpa, ¿no? Que tire la primera alberca, ¿no? Entonces, esa parte sí hay que ser. Entonces, eso es nosotros y ser conscientes también de pagar el agua. No estás comprando agua. El agua no tiene precio. Es un bien que pertenece a la nación, no tiene precio. Tenemos una concesión de uso. Y lo que pagas a los organismos operadores son para que ellos puedan ser más óptimos. Entonces, hacer campañas, no necesariamente que venga algún operador y me diga, paga, sino nosotros mismos decir, yo pago porque esta parte ayuda al manejo, ayuda a esa autoridad que a veces le falta dinero, los mismos operadores realmente están sufriendo todo el tiempo de falta de recursos, y yo contribuyo con mi pago, con mi ética de pago mensual o anual, como lo tengas, como lo hagas, continuamente, que no te preocupe decir, es que me corta, es que el agua nunca te la van a cortar por derecho humano, pero tú debes estar consciente que no es porque te la vayan a cortar, sino porque tu contribución va a ayudar a aquellos que no tienen agua y que tienen que llevarle con pipa y que tienen que pagar un agua 5 veces más cara que la tuya. Ok. A ellos son los que vas a ayudar. Y tú vas a ahorrar el volumen de agua. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra disminución de agua y, obviamente, hacer conciencia también de que la depuración del agua es importante, tiene un costo carísimo para los municipios depurar el agua, regresar el agua a los ríos que no estén contaminados, y entonces ver cómo acercarnos como ciudadanía a nuestra autoridad local, que son los municipios, por ley le tocan a ellos, y ver en qué podemos contribuir. Yo creo que con eso, bueno, de mi punto de vista, es mi punto de vista personal, Claro, ¿vale? claro. Personal, pero yo procuro hacer eso, o sea, no solamente trabajo en el Instituto del Agua, sino en mi casa también eh, debo ser consciente de lo que tanto digo allá afuera, debo hacerlo yo también. No sé si eso sea lo que esperabas o no sé. Sí, clarísimo, clarísimo. Pues mil gracias, mi querido Ariosto. Ariosto y yo nos apellidamos Aguilar, pero hasta donde yo sé no somos parientes. No Pero sé. bueno, Yo también cuando vi el igual, apellido dije, bueno, no sé. igual resulta que sí somos, ya luego nos vamos a investigar. Pues te agradezco Ok. mucho, Ariosto, y quiero agradecer a toda la audiencia muchísimo porque nos hayan visto y escuchado en este episodio número 73 de Titanes del Mundo del Trabajo. Y les deseo a todos y cada uno de ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Muchas gracias.